Isaías, consolaos pueblo mío, es el título de la lección de Escuela Sabática para el primer trimestre del 2021. Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza. Hermosa familia en la fe, una vez más, bienvenidos sean cada uno de ustedes a su programa de Escuela Sabática. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. En esta ocasión, mis hermanos, debido a que estamos viajando, ¿verdad? De hecho lo anunciamos anteriormente, con el viaje que teníamos programado para México. Entonces estamos en ese proceso todavía, mis hermanos, en el viaje hacia México. Así es que las siguientes 2-3 lecciones vendrán solamente audio, no van a poder ver a un servidor, pero el mensaje, mis hermanos, será de igual manera, esperamos en Dios, ¿verdad?, sustancioso para su vida espiritual y por supuesto, ¿verdad?, preparándole a usted y a su familia para encontrarnos con Cristo Jesús. En esta ocasión, mis hermanos, tenemos la lección número 2, lleva por nombre Crisis de Liderazgo. Crisis de liderazgo, mis hermanos, es una lección bastante interesante. La semana pasada la primera lección era crisis de identidad, ¿verdad? Aunque la lección en esta ocasión no hace mucho hincapié en nuestro estatus espiritual como iglesia, como pueblo de Dios, creo que puede ser relevante también, ¿verdad? Podemos analizar nuestro alrededor, qué tipo de crisis tenemos, tanto de identidad dentro de la iglesia como de liderazgo también, no mirando ni culpando a nadie en lo más mínimo, mis hermanos, porque recordemos que todo esto es porque tiene que suceder. De hecho, es parte del proceso. Sin embargo, mis hermanos, nunca en ningún momento veamos a una persona específicamente y ataquemos a una persona específicamente. Podemos ver de una forma muy general lo que está sucediendo y recordando que somos la iglesia Laodicea del tiempo del fin. Y la profecía para Laodicea, mis hermanos, era precisamente que estaríamos viviendo, ¿verdad?, en un momento o momentos difíciles de identidad y de crisis también de liderazgo. Así es que, de cierta forma, es una profecía. No culpando ni mirando a nadie en lo más mínimo, mis hermanos, pero eso sí, recordando lo que hemos dicho constantemente. A pesar de que hayan problemas, a pesar de que haya dificultades, mis hermanos, sin duda alguna, usted y yo podemos estar seguros que Dios está al control. Y eso vamos a mirar en esta lección precisamente, cómo Dios está al control 100%, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, mis hermanos, Cristo Jesús está al control. Eso nunca lo debemos de olvidar, independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor, independientemente de nuestros pastores, de nuestros ancianos, de nuestra directiva en la iglesia, o en la conferencia, o en la unión, o en la división, o en la conferencia general. Eso, mis hermanos, independientemente de cómo estemos cada quien, Dios está al control. Y todo lo que sucede a nuestro alrededor es solamente para acercar la venida de Cristo Jesús, mis hermanos. Eso recordémoslo siempre, sí, independientemente, vuelvo a repetir, independientemente de cómo estemos nosotros como iglesia, como identidad. Ahora, una cosa le puedo asegurar, y piense en esto. No piense tanto, mi hermano y mi hermana, en la crisis que existe dentro de la iglesia en sí. Piense la crisis que existe dentro de usted. Yo debo de pensar la crisis que existe dentro de mí, de liderazgo o de identidad, dentro de mí. Porque yo soy la iglesia, mis hermanos. Entonces, si la iglesia está mal, es porque yo estoy mal. Entonces, veamos que si la iglesia tiene problemas, es porque tal vez yo no estoy activado como debería estar activado dentro de la iglesia. Es porque mi espiritualidad no anda de lo mejor también. ¿Se da cuenta? Entonces, de pronto, nuestro estatus espiritual hace que veamos la iglesia en el mismo nivel. En otras palabras, mis hermanos, alguien dice por ahí en un dicho, ¿verdad? El león juzga por su condición. Bueno, y eso, hermanos, por favorcito, veámoslo de esta manera. Si es verdad que el león juzga por su condición, entonces, ¿cómo está nuestra espiritualidad? Eso vamos a analizar en esta ocasión, mis hermanos, en esta lección de Escuela Sabática.
vamos a mirar en estos momentos, mis hermanos, crisis de liderazgo. Y por supuesto, mis hermanos, vamos a agradecerles a cada uno de ustedes, como siempre lo hacemos, porque están en constante comunicación con nosotros a través de la programación en vivo, ¿verdad? A través de la radio y por los diferentes medios, a través de WhatsApp, a través de YouTube, a través de Facebook también. Gracias por sus mensajitos tan lindos que nos han dejado, mis hermanos. De verdad que eso hace una gran diferencia para nosotros. Les amamos, les queremos mucho y todo lo que hacemos lo hacemos con el amor en Cristo Jesús por todos ustedes y para todos ustedes. ¿Ok? La forma como estamos trabajando en este ministerio, mis hermanos, es solamente buscando glorificar el nombre de Cristo Jesús en todo el sentido de la palabra. Agradecemos a las personas que se han inscrito ahora para apoyar a Fe y Esperanza, ¿verdad? Con sus oraciones, con sus donaciones también, con sus donativos también, mis hermanos. Dios me los bendiga abundantemente y esperamos, ¿verdad?, que Cristo Jesús, Dios, siga derramando sus bendiciones en cada uno de ustedes. Los que han pedido oración, mis hermanos, estamos orando por ustedes. ¿Ok? Estamos, aunque de pronto no le contestemos, estamos orando por usted. De modo que si tiene alguna petición de oración, alguna petición que quiera que llevemos ante el trono de la gracia de Dios, con confianza, por favor, déjelo allí en el comentario en YouTube, si lo están viendo a través de YouTube. Mándenos un mensajito a través de WhatsApp, mándenos un mensajito a través de nuestro correo electrónico, en nuestra página o a través de Facebook también. Tenemos personal que está constantemente monitoreando cada una de estas vías, mis hermanos. De modo que su petición llegará y le llevaremos ante el trono de la gracia de Dios, ¿sí? Vamos a leer el texto para memorizar en esta ocasión. Mis hermanos, se encuentra en Isaías 6.1, un texto bastante cortito, pero lleno de mucho significado y de mucho material, ¿verdad?, para sacar de allí de este mismo texto, ¿verdad? Vamos a mirar Isaías 6.1. Saque su Biblia, saque su lección y vamos a entrar de una vez en ella. Por supuesto, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo antes de leer la palabra de Dios. Oremos, por favor. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder escudriñar tu Santa Escritura, Señor. Esperamos que tu palabra no regrese a ti vacía, Señor, sino que llegue a nuestro corazón, nos convenza del pecado y haga una acción en nosotros, Señor, para buscarte constantemente, para pedirte perdón por nuestras faltas y poder estar a cuentas contigo, como lo hemos mirado en la lección pasada. Padre Santo, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, y límpianos de toda maldad para poder ser dignos de poder mirarte, de poder escucharte y de poder estar a cuentas contigo y de poder, en un momento dado, estar contigo en la eternidad. Padre bendito, gracias porque enviaste a tu Hijo para limpiarnos de todo pecado. En Él pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el texto para memorizar en esta ocasión, Isaías 6.1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí vemos algo muy interesante. Usías, si usted recuerda, ¿verdad?, la historia, y lo puede analizar ahí en el capítulo 6. Bueno, de hecho vamos a mirar un poquito más adelante, ¿no? Todo el tiempo que estuvo Usías gobernando, que gobernó por mucho tiempo, por cierto. Él empezó cuando tenía apenas 16 años a gobernar, a ser rey de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Un jovencito recién y ya gobernando. Y sin embargo, mis hermanos, hizo mucho para el pueblo de Dios, ¿verdad? Él se entregó a Jehová y era una persona conforme al corazón de Jehová. O sea que él andaba en los caminos de Jehová. Y eso ayudó mucho al pueblo en su momento dado. Vamos a mirar también cómo de pronto él se aparta del camino de Dios. Pero bueno, eso es en el transcurso de la lección. Por lo pronto, dice el profeta Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí está el profeta mirando, mis hermanos, el templo, pero allí estaba el Señor, Jehová de los ejércitos, en su santo templo. Este santo templo estamos hablando, mis hermanos, nada más y nada menos que, por supuesto, del templo en sí, donde Jehová mora, ¿verdad? Podríamos para nosotros, digamos,
Para nuestra comodidad humana, podemos ver a Dios sentado en el templo, aquí en la tierra, ¿verdad? En su momento dado. Recuerde que en el Éxodo, que también miraremos más adelantito, en el Éxodo Dios estaba con el pueblo. Él estaba en esa nube que les cubría durante el día y los guardaba del calor, del sol fuerte. Y en la noche, Jehová estaba como una nube de fuego, ¿verdad? Como una antorcha de fuego, ¿verdad? Ardiendo alrededor del pueblo para cubrirles, ¿verdad? Y de esa forma el pueblo de Dios estar con ese calor, ¿verdad? Con esa protección divina, si le queremos llamar, tanto de día como de noche. Es hermoso saber, mis hermanos, que en el templo de Dios encontramos, mis hermanos, para honra y gloria de Dios, la protección divina. Encontramos la presencia de Dios y un interés de parte de Dios por cada uno de nosotros. De modo que si estamos enfermos, si tenemos alguna preocupación, si tenemos de pronto una petición por la cual estamos llegando ante Dios, donde podemos encontrarnos con Dios sería obviamente en su santo templo, en su trono, ¿verdad? Vuelvo a repetir, en el tiempo del Éxodo, el trono de Dios estaba en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la ley, su santa ley, ¿verdad? Esas 2 tablas de piedra. Ahí estaba la gloria de Dios, que también en su momento se llamó Chequina, ¿verdad? O le hemos llamado Chequina también en la palabra de Dios. Mis hermanos, qué hermoso saber que si tenemos alguna dificultad podemos acercarnos al trono de Dios sin ningún problema y Dios responderá apropiadamente, ¿verdad? Gloria sea a Dios y alabado sea su nombre por siempre. Entramos a la parte del domingo, mis hermanos. En la parte del domingo, el título para este día es El Rey está muerto. Larga vida al Rey. Y aquí encontramos, ahora aquí vamos a mirar en Segunda de Crónicas, es donde encontramos la historia de Usías. Dice, lee Usías 2, Segunda de Crónicas 26, o sea, todo el capítulo 26, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, allí podríamos encontrar que en ese capítulo vemos al rey Usías siendo elegido para gobernar al pueblo de Israel. De hecho, Isaías 6.1 habla de la muerte del rey Usías. Pero en Segunda de Crónicas, el capítulo 26, encontramos la historia completa de este rey. Y vemos allí cómo él se levantó, cómo él estuvo gobernando, lo bueno que hizo para el pueblo, lo fiel que era a Dios, mis hermanos. Pero ahí alrededor del versículo 16, el rey Usías se engrandece, se enorgullece. Hermanos, qué triste, ¿no? Que el ser humano llegue a crecer, que Dios le dé sus bendiciones, su protección. Crece la persona y de repente cuando está en su apogeo, recuerde, porque Dios le ha ayudado, de pronto la persona ahora se siente como que por mi poder, por mi fuerza, es que he logrado todo esto. Es muy triste. Pero mis hermanos, la pregunta que aparece aquí dice, ¿cuál es el significado de la muerte del rey Usías? Porque en Isaías 6.1 habla precisamente de eso, de la muerte, y da énfasis a la muerte del rey Usías. Bueno, de pronto, la vida del rey Usías podría ser también en cierta forma, ¿no?, lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios lo levantó. Recuerda que lo miramos la semana pasada. Dios levantó al pueblo de Israel. Dios le dio bendiciones. Dios cuidó al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Se apartó del camino de Dios. Entonces, de pronto, mis hermanos, el rey Usías es algo paralelo, si le queremos llamar, a lo que es el pueblo de Israel, o a la vida del pueblo de Israel. De hecho, aquí tengo 4 puntos, y de hecho aparecen ahí en la lección, mis hermanos, que hay 4 puntos, y entre de ellos, aquí puse solamente un síntesis nada más de esos 4 puntos, ¿no? Número 1, el rey Usías fue fiel a Dios, pero al tener poder terrenal, se enalteció, y la Biblia dice, la palabra de Dios dice, para su ruina. Mis hermanos, si tú tienes la bendición de Dios, si tienes esa protección divina, recuerda, es de parte de Dios y es para tu salvación. Si de pronto nosotros nos alejamos de Dios y vemos que todo eso lo tenemos porque somos muy buenos, porque lo merecemos, entonces esa forma de enaltecernos viene a ser para nuestra ruina, porque al enaltecernos nos alejamos de Dios también de esa manera, ¿sí?
el segundo punto allí dice: Usías intentó ser santo por su propio orgullo al intentar ofrecer incienso. O sea que cuando él pensaba que él podía estar tranquilo, él podía acercarse y hacer lo que él quisiera, por así decirlo, porque él tenía tanto poder, había hecho tanto para el pueblo y todo con la aprobación de Dios. Ahora él, con ese orgullo, digamos, humano, si le queremos llamar así, él se acerca al templo y entra al templo donde solamente los sacerdotes podían ofrecer incienso a Dios. Hermanos, Dios es un Dios de reglas, ¿sabes? Y de ahí de pronto podemos aprender algo. No podemos quebrar nosotros. Y escucha lo que le digo. No podemos quebrar las reglas de Dios y tratar de poner algo donde Dios no lo ha puesto, donde Dios no lo ha pedido. El rey Usías, él era el rey, pero como él era el rey, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera al final de cuentas, ¿no? Nadie me puede decir que no lo pueda hacer. Bueno, Dios te puede decir que no lo puedes hacer. Si Dios dice no, es no. Entonces si usted le analiza ahí el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, que de paso debe de leerlo, por favor, se va a dar cuenta cómo los sacerdotes inmediatamente dijeron: Usías, rey, esto no te pertenece a ti y Dios no se va a agradar con lo que tú estás haciendo. Pero el rey se sentía tan poderoso por sí mismo que dice: no, yo puedo hacer lo que yo quiera y yo estoy aquí para ofrecer el incienso. Hermanos, si usted analiza este capítulo completo, el rey Usías inmediatamente le dio lepra. Y la lepra en aquel entonces era una enfermedad que inmediatamente la persona tenía que aislarse de la familia, aislarse del pueblo, aislarse de la ciudad. Y así Usías le llegó esa lepra al instante, mis hermanos, y en ese momento él tuvo que ser alejado, no solamente del templo, no solamente de su palacio, sino de la ciudad también. Y lejos de la ciudad, allá solo, él murió. Hermanos, ¿hasta qué punto puede llegar nuestro orgullo y nuestro poderío, entre comillas, pensando que por nuestros propios esfuerzos podemos acercarnos a Dios y podemos hacer lo que querramos? Ahí está una vez más, mis hermanos, algo paralelo que podemos analizar, que de pronto queremos venir ante Dios con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vestir y con nuestras propias ideas, y pensar que Dios se tiene que aguantar, que Dios tiene que aceptar lo que yo estoy haciendo y como yo lo estoy haciendo. No, mis hermanos. Allí podemos entrar en diferentes tópicos. Y es verdad, aunque usted y yo de pronto no podamos estar tal vez 100% de acuerdo, creo que Dios ha establecido algunas reglas donde debemos de regirnos, ¿no? Uno de esos puntos que ha crecido últimamente, en los últimos años, ha sido la ordenación de la mujer, por ejemplo. Hay personas que están firmemente seguros y luchando, ¿verdad?, para que se apruebe la ordenación de la mujer, por ejemplo, para que sean pastoras y para que sean ordenadas también. Vuelvo a repetir, aquí no estoy mirando el punto si está bien o está mal, solamente de que Dios tiene sus reglas, mis hermanos. Así como el rey no podía llegar ante el trono de Dios, ante el templo de Dios para ofrecer incienso, porque, hermanos, ofrecer el incienso en el lugar santo, en el santuario, estaba prácticamente en presencia de Jehová. Solamente dividía un velo nada más. Entonces, el rey, por muy rey que fuera y por muy bueno que haya sido y por muy poderoso que haya sido, él no tenía esa autoridad porque Dios no lo había elegido a él. Ahora, usted puede decir: bueno, pero ¿qué tiene de malo, verdad? Tal vez ahora deberíamos hacer que el presidente puede hacerlo algo parecido, ¿no? Y podríamos analizar los puntos, ¿verdad? Y poner que a cambiar las reglas como Dios las ha puesto, ¿no? Y ahí vamos de nuevo otra vez a lo que le comentaba, ¿no? En la ordenación de la mujer, por ejemplo, la forma como Dios ha establecido todo. Y por supuesto, vuelvo a repetir, aquí pueden haber diferencias de opinión, mis hermanos, y otra vez, con el respeto que cada quien se merece, ¿verdad? Porque al último, cada quien decide lo que quiere decidir, y de eso habla precisamente esta lección. Eso vamos a seguir mirando más adelantito todavía, nuestras elecciones a dónde nos llevan precisamente, ¿sí? Así es que Usías intentó ser santo por su propio orgullo al intentar ofrecer incienso, mientras que Isaías fue humilde y temeroso de Dios. Y vemos la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? De esa manera. El punto número 3, ahí en la lección del domingo: en Usías se podía representar el pueblo en su herida,
llaga podrida e hinchazón. Recuerda que miramos la semana pasada el estatus espiritual del pueblo de Dios. Hermanos, el pueblo de Dios está herido, es una llaga podrida, ¿verdad? Y está hinchado, ¿verdad? Eso es, mis hermanos, de pronto nuestro estatus espiritual, o pudiera ser nuestro estatus espiritual, perdón. Pero mi hermano, mi hermana, ¿quién es el único que nos puede sanar de todo esto? Es Jehová, es Dios, es Cristo Jesús. Así es que, por favor, mis hermanos, humillémonos ante Dios en todo momento. Recuerde, nadie es más importante que nadie en este mundo, hablando en términos del ser humano, hablando en forma humana. Nadie es más grande que nadie, ¿sí? Y con muchísimo respeto. Sí, tendremos rangos tal vez dentro de la iglesia, diáconos, ancianos, directiva, pastor, el presidente más adelante, ¿verdad? Vamos a la conferencia y etc. Y vamos subiendo de rangos y tal vez responsabilidades más fuertes podemos tener. Y está bien, no hay ningún problema con eso. O sea, eso no limita, ¿verdad?, nuestra espiritualidad. Ahora, entre más responsabilidad tengamos dentro de la iglesia, entonces, mis hermanos, más responsabilidad tenemos ante Dios. Y más respuestas tendremos que dar ante Dios. De pronto, personas que pelean los puestos no ven esa parte, ¿verdad? Que si usted tiene un puesto alto, más responsabilidad tiene ante Dios. Y allí es donde de pronto podemos fallar. Pero mis hermanos, qué hermoso saber que nosotros, independientemente del rango que tengamos dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de la familia, de cualquier parte que sea, como seres humanos, mis hermanos, todos somos iguales. Y recuerde, deberíamos ser humildes, ¿verdad? Humildes, porque eso es palabra de Dios. Es la forma como Dios lo ha puesto, ¿verdad? Entonces el punto número 4, mis hermanos, es ahí mismo en la parte del domingo, el estatus de crisis, tanto de liderazgo como crisis de identidad. Al morir su líder, hacía que el pueblo se mirara vulnerable. Por eso es que aquí en Isaías 6.1 hace tanto énfasis en Usías al morir, o en la muerte de Usías, porque en ese tiempo, ¿verdad?, el hecho de que muriera el rey hacía que el pueblo se mirara más vulnerable, más débil, por así decirlo de esa forma, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la respuesta que hemos puesto aquí para esta pregunta del domingo, Dios le muestra al profeta Isaías que todavía tiene el control. Al mirar todo esto, mis hermanos, al ver que Dios, en la muerte de Usías, pero él en su templo todavía está allí, está sentado en su templo, quiere decir que él todavía está gobernando, mis hermanos. Recuerde que sentarse es gobernar, ¿verdad? Y qué hermoso saber que Dios está al control, mis hermanos. No importa cómo esté tu vida, no importa cómo esté tu iglesia, no importa cómo esté tu ciudad, tu sociedad, Dios está al control. Por muy mal que parezcan las cosas, Dios aún, hasta estos momentos, está al control todavía, ¿sí? Eso no lo debemos olvidar nunca, mis hermanitos. Al pie de la página, ahí en el domingo, dice, lee con atención 2 de Crónicas 26:16, el texto que les mencionaba, ¿verdad? Dice, ¿en qué medida cada uno de nosotros afrenta esto mismo potencialmente? Medita sobre la cruz. ¿Cómo puede protegernos de esa trampa? Veamos lo que dice 2 de Crónicas 26:16. Dice, más cuando yo era fuerte, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Hablando de Usías, ¿verdad? Dice, con su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Se da cuenta? El orgullo del rey lo hizo rebelarse en contra de Dios. Dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces, esa era una tarea que solamente le pertenecía a los sacerdotes. Ahí entramos de nuevo, otra vez, ¿verdad?, a querer nosotros hacer lo que Dios no ha aprobado, o bien lo que Dios no ha dado instrucción para que se haga, ¿verdad? Muy bien, entonces la respuesta, mis hermanos, que hemos puesto aquí en la parte del domingo, al pie de la página, dos respuestas, ¿no? Podemos pensar que con nuestras acciones podemos alcanzar santidad o salvación de pronto. Tenemos y deberíamos tener mucho cuidado, mis hermanos, de no pensar así, porque de pronto nuestra forma de actuar dentro de la iglesia, de lo que hacemos dentro de la iglesia, eso podría darnos una cierta seguridad de que con eso alcanzaremos la salvación. Y Dios no trabaja así, mis hermanos.
Dios, esa no es la forma de trabajar de Dios. Recuerde que nuestra salvación ya está ganada, ya está garantizada por Cristo Jesús. Solamente usted y yo tenemos que acercarnos a Jesús y pedirle perdón y aceptar, ¿verdad?, su sacrificio por usted y por mí, ¿verdad?, en este caso. Entonces la segunda pregunta, de cómo puede protegernos de esa trampa, hablando de la meditación en la cruz. Podemos, dice, al ver la cruz y meditar en ella, nos da la certeza que Jesús ya hizo todo por nosotros, ¿no? En este caso por ti y por mí, para ser salvos. Entonces, si Jesús ya hizo todo por nosotros, mis hermanos, no hay nada que usted y yo podamos hacer para salvarnos. Escuche lo que les digo, no hay nada que usted y yo podamos hacer para salvarnos. Ahora, porque somos salvos es que hacemos algunas acciones, algunas obras, por así decirlo, que muchas personas se dice. Y eso también estamos de acuerdo. Nadie se salva por obras. Las obras que hacemos no nos salvan, de ninguna manera. Sin embargo, porque somos salvos, nuestras obras deben de ir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cuáles son las obras? Los frutos del Espíritu Santo. La forma como trabajamos, la forma como vamos nosotros llevando nuestra vida constantemente, ¿verdad? Esa es la forma de mirar las cosas, mis hermanos, y cómo podemos a nosotros también avanzar de esa forma, ¿sí? En la parte del lunes, mis hermanos, dice, Santo, Santo, Santo. ¿Dónde está el Señor en esta visión? Dice, ver Isaías 6.1, una vez más, ¿verdad? Lo que ya hemos analizado, sabemos que Él está en el templo, ¿no? Dice, ¿por qué el Señor se le presentó a Isaías aquí, en vez de en cualquier otro lugar? Ahora dice ver Éxodo 25.8 y 40.34 al 38. Bueno, vemos aquí Éxodo 25.8, porque recordemos que en Isaías 6.1 se menciona que el Señor está sentado en su trono, ¿verdad? En el templo. Dice 25.8 de Éxodo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde había prometido estar en el pueblo? En su santuario, ¿verdad? En su templo. Y luego Éxodo 40, 34, 38 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Qué hermoso, ¿verdad? 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. O sea que la nube era la que estaba dictando en qué momento el pueblo tenía que caminar. Tenía que levantarse y comenzar a moverse, ¿verdad? 37. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos, porque ahí estaba la presencia de Jehová, la presencia de nuestro Creador, la presencia del Creador de este universo, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces las respuestas que hemos puesto aquí, mis hermanos, al número 1, ¿dónde se encontraba el Señor en esta visión? Sentado en su trono, ¿verdad? En el templo, obviamente. La segunda respuesta aquí para esta pregunta, que dice, ¿por qué el Señor se le presentó a Isaías aquí en vez de en cualquier otro lugar? Bueno, Dios estaba en medio de su pueblo y los guiaba. Dios quería estar en medio de su pueblo. Y Él había prometido, ¿verdad? Si me hacen un templo, si me hacen un tabernáculo, ahí voy a estar con ustedes, ¿verdad? Qué hermoso que Dios busca estar junto con nosotros, mi hermano y mi hermana. Y Dios también en tu hogar puede estar al lado tuyo, junto con tu familia. De pronto, ahí donde se reúnen el viernes a la tarde, el sábado, de pronto, ¿verdad? Ahora que nos están viendo en la iglesia, ¿verdad? Donde tenemos nuestros cultos familiares. Allí está, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? El lugar especial, ¿verdad? Donde la familia se reúne, que podríamos muy bien llamar nuestro altar. El altar de Jehová, donde se reúne la familia para orar al Señor. Por eso es que debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Que esos lugares sean, llamémoslo de esa forma, ¿no? Santos o santificados con la presencia de Jehová. Dentro de tu hogar, dentro de la iglesia, ¿verdad? Donde está la presencia de Dios, eso lo hace santo, ¿sí? Al pie de la página y el lunes, mis hermanos, dice, todos hemos estado en situaciones desalentadoras en las que desde afuera todo parecía perdido. E incluso si no tuviste una visión de la gloria de Jehová, como Isaías aquí, describe las formas en que el Señor pudo sostenerte y a tu fe durante esta crisis. ¿Qué has aprendido de estas experiencias que podrías compartir con los demás? Muy bien, mis hermanos.
Creo yo, ¿no? Y hablando de una forma muy general, ¿no? Con mi fe puesta en las promesas de Dios que se han cumplido en mi vida y sus promesas que aún no se cumplen, podemos tener la certeza y la seguridad, ¿verdad? Que, mis hermanos, sin duda alguna, usted que cree en Jehová, usted que está seguro, ¿verdad? Que Dios existe, que Dios le ha estado guiando constantemente, porque, hermanos, de pronto hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios está con nosotros. Por eso le comento una vez más, allí en su hogar, allí junto al altar donde ustedes se reúnen, ¿verdad? Para orar, mis hermanos, ese es un lugar santo donde Dios también se reúne junto con usted y con su familia. Entonces, si es así, hermanos, ahí tenemos ese lugarcito apropiado, ¿verdad? Y allí podemos escuchar la voz de Dios y a través de nuestra vida nos hemos dado cuenta cómo Dios ha cumplido sus promesas en nosotros. Ahora tenemos la certeza y la seguridad que las promesas que aún no se han cumplido, por ejemplo, la vida eterna, encontrarnos con Cristo Jesús en su momento dado cuando Él venga en gloria y majestad, son detalles o son promesas que aún no se han cumplido todavía. Protección, por ejemplo, de todo lo que viene. La protección, mis hermanos, del COVID, por ejemplo. La protección sobre el estatus económico que viene muy pronto. El colapso económico que está a punto de suceder en todo el mundo, mis hermanos. Dios nos va a proteger, porque recuerde que Jehová ha prometido proteger a su santo pueblo, ¿verdad? Entonces, no hay nada que temer, mis hermanos. Y por eso, como pueblos y juntos unidos, ¿verdad? Como el remanente de Jehová, alabamos el nombre de Jehová en todo momento. En la parte del martes, el título dice Nueva personalidad. Dice la pregunta que aparece allí: ¿por qué el serafín usó un carbón encendido o ardiente del altar para limpiar los labios de Isaías? Isaías 6, 5 y 7. Aunque eso de la nueva personalidad está en los 3 versículos de Isaías 6, 5, 6 y 7. Vamos a leerlos todos completos, ¿sí? Dice la palabra de Dios así: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vemos aquí la humildad de Isaías, ¿no? Del profeta Isaías. Yo Señor, yo no merezco ni siquiera acercarme a ti, ni siquiera dirigir una oración a ti, porque soy pecador y estoy en medio de un pueblo que se ha apartado de ti, que un pueblo inmundo, ¿verdad? Pero mire lo interesante que sucede aquí en el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. El número 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Wow, alabado sea el nombre de Jehová, porque con este carbón encendido que se toca a Isaías, mis hermanos, se le está dando la autoridad, ¿verdad?, para que hable. Y vamos a mirarlo ahora a continuación, para que hable al pueblo, mis hermanos, y para que le diga de cierta forma, ¿no?, un mensaje especial que Dios le ha enviado al pueblo. Entonces, de la pregunta que debemos de contestar ahora: ¿por qué el serafín usó un carbón encendido o ardiente del altar para limpiar los labios de Isaías? Para purificarlo de sus pecados. Recordemos que el fuego purifica, mis hermanos. El fuego de hecho siempre va a purificar, ¿no? De hecho, para el oro se utiliza el fuego. Algo bien interesante, ¿no? Que para algunos aspectos el oro, algunos materiales se purifican con fuego. Otros se queman por completo, ¿verdad? Se desvanecen, los consume completamente, ¿verdad? Y los destruye. O sea, al oro se purifica con fuego. Mientras de que, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Un árbol o madera, usted le pone fuego, lo destruye completamente. Eso es el fuego de Dios. Si usted, como hijo suyo, está purificado con el fuego de Dios, usted será purificado como el oro. Y será purificado para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, y viene en su momento dado también para entrar a la patria celestial, al cielo. De otro modo, si somos impíos, el fuego de Dios, el mismo fuego que para otras personas les purificó, como al profeta Isaías en este caso, para otros será destrucción. Hermanos, la decisión es nuestra, 100%. Usted decide en qué momento el fuego, o mejor dicho, usted decide qué obra va a hacer el fuego de Dios en su vida. ¿Lo va a purificar o lo va a destruir?
Esa es decisión suya 100%, decisión mía 100%, sí. Veámoslo de esa forma, mis hermanos. Al pie de la página y el martes, mis hermanos, dice, lee con oración la respuesta de Isaías, en Isaías 6:5, a la visión de Dios, hablando, ¿verdad?, de la humillación de Isaías, de cómo se humilló ante Dios y decir que él estaba como pecador y también estaba, ¿verdad?, con un pueblo que era pecador. Dice a la visión de Dios. Vemos en ella una expresión del problema básico, el de un pueblo pecador que existe en un universo creado por un Dios santo, santo, santo. ¿Por qué Cristo en la cruz era la única respuesta posible a este problema? ¿Qué pasó en la cruz que resolvió este problema? Bien, Isaías 6:3 nos dice así, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y qué hermoso saber, ¿verdad?, que la tierra toda completa está llena de la gloria de Dios. O sea, Dios está en todo lugar. Por eso es omnipresente, porque está en todo lugar. Y por eso, gloria sea al Señor. La respuesta que hemos puesto aquí, personal, para esta pregunta del martes al pie de la página, dice, la sangre de Cristo nos purifica o quita todo pecado. Cuando le aceptamos, amamos y obedecemos. Ya tal vez tú no vas a mirar un ángel, tomar un carbón encendido y ponerlo en tus labios, mi hermano, mi hermana, pero de una cosa sí puedes estar completamente seguro, completamente segura, que la sangre de Jesús ha sido el mismo efecto o tiene el mismo efecto que un carbón encendido en tu vida, porque la sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado. Eso sí, si tú aceptas el sacrificio de Jesús, le amas de todo corazón y todo lo que haces lo haces de corazón, sincero, 100%, ¿verdad? Y si obedecemos los mandamientos de Jehová, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer la diferencia, mis hermanos. Ahora, en la parte del miércoles, dice comisión real. La pregunta que aparece allí, que vamos a dar respuesta, dice, Dios le dio ánimo a Isaías en el templo. ¿Hay evidencias en otra parte de la Biblia de que el santuario de Dios es un lugar de aliento? Y ahí podemos ver Salmos 73, ¿verdad? Hebreos 4, 14 al 16, y también Hebreos 10 del 19 al 23, Apocalipsis el capítulo 5 también. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Muy bien, Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Una vez que ha sido purificado, Isaías dice, si ya me tocó el ángel con el carbón encendido en mis labios y he sido purificado y mi pecado ha sido perdonado, Señor, pues aquí estoy yo, envíame a mí. Ya tú me has limpiado, ya estoy listo para hacer la obra. Ahora, hermano o hermana, ¿qué tal si nosotros hacemos algo parecido? ¿Qué tal si nosotros levantamos nuestra mano y decimos, Señor, ya tú me has perdonado mis pecados, ya tú has hecho la obra en mí, por favor ahora envíame a mí a llevar ese mensaje de salvación a todo el mundo, a un mundo, mis hermanos, lleno de dolor, un mundo que hoy por hoy está pereciendo, un mundo que hoy perece, mis hermanos, y nosotros tenemos esa responsabilidad porque tenemos algo grandioso en nuestras manos, ¿verdad? Y una responsabilidad muy grande para llevar ese mensaje de salvación a todo el mundo. En Salmos 73, 17, que nos menciona allí, ¿verdad?, que analicemos, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea que, entrando al santuario, mis hermanos, conociendo el santuario de Dios, comprenderemos la doctrina, los mandamientos y todos los planes de Dios, vamos a poner de esa manera, ¿verdad? Porque allí en Salmo 73 habla sobre el castigo sobre los impíos y la destrucción de los impíos también. Pero todo esto, mis hermanos, alrededor de la presencia de Dios, alrededor del santuario también y de lo que Dios ha puesto en nosotros para que llevemos a cabo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, Hebreos 4, 14 y 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? En Hebreos 10, 19 al 23 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Se da cuenta cómo dentro del santuario todo se purifica? Y ahí tenemos la bendita esperanza, ¿verdad?, de que todo estará bien, mis hermanos. Obviamente en Apocalipsis 5 allí se habla sobre el rollo y el cordero, ¿verdad? Como igual, otra vez, hablando del pecado, aparentemente no había nada ni nadie que pudiera limpiar el pecado de este mundo. Pero sí se encontró al Cordero, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. Entonces la respuesta para esta pregunta que del miércoles, en el templo encontramos el aliento de Dios para seguir adelante y seguir predicando el Evangelio, mis hermanos. ¿Qué le parece? Qué hermoso, ¿verdad? Mis hermanos, qué hermoso saber que usted y yo tenemos la certeza y la seguridad en Cristo Jesús. Todo está bien y todo va a estar bien. Lo único que tenemos que hacer es aceptarle, amarle y obedecerle, ¿verdad? Muy bien, en la parte del jueves, terrible apelación. Y aquí vamos a entrar a algo muy, muy interesante. En Isaías 6, 9 al 13, mejor dicho, dice, cuando Dios volvió a enviar a Isaías, ¿por qué le dio al profeta un mensaje tan extraño para llevar a su pueblo? Eso es bien extraño, mis hermanos, por la siguiente razón. Y mire qué interesante. Isaías 6, 9 y 10 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Qué cosa tan extraña, ¿no? O sea, escuchen, pero no entiendan. Vean y no perciban. Recuerde, estamos hablando del mensaje de salvación. Número 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, como que, Señor, vamos a hablar al pueblo, pero no va a entender, no debe de convertirse, y tampoco no debe de haber sanidad, o sea, no debe haber salvación para este pueblo. Tan rara, ¿no? Y está rara, mis hermanos, porque está ahí en el mismo, la misma parte del jueves, allí en la lección, tenemos la lectura de segunda de Pedro 3:9, donde dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cómo? Sí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios quiere que todo mundo se salve, mis hermanos. Pero aquí el profeta aparentemente está dando a entender como que Dios va a endurecer el corazón de estas personas. Y que el mensaje, aunque se dé, Dios ha cerrado los oídos, ha cerrado los ojos para que las personas no perciban, no entiendan de qué se trata todo lo que habla el mensaje de salvación. En Ezequiel 2:5 dice, tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. O sea que tú da el mensaje. De repente el mensaje puede dar frutos, puede que no lo dé. Todo va a depender en qué cosa, en la decisión de cada persona. Eso es muy claro, mis hermanos. Y aquí podemos entender mejor el concepto ahora de lo que Isaías estaba diciendo en Isaías 6, 9 y 10. Dice a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Verdad? Son mensajes como que de pronto nos dejan tambaleando. ¿De qué trata todo esto? Bueno, mis hermanos, antes de dar la respuesta a esta pregunta que aparece aquí del jueves, también me gustaría analizar algo parecido que Jesús hizo también. Esto lo encontramos en Mateo 13. No lo tengo aquí en la pantalla, pero busquen tu Biblia, Mateo 13,
el capítulo 13, versículo 10 en adelante, ¿sí? Dice la palabra del Señor así. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Porque ahí, si usted me analiza más arribita, Jesús hablaba en parábolas, en parábolas, en parábolas, en parábolas. Entonces el versículo 11, Jesús responde. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, ¿qué hacía la diferencia a la gente que estaba ahí alrededor y los discípulos? Los discípulos ya habían aceptado a Jesús, ya habían aceptado, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo por fe de lo que vendría. Ya habían aceptado el mensaje. Las otras personas que estaban allí, no todo el mundo, y habían personas de entre ellos que estaban ahí solamente para juzgar a Jesús, solamente para ver en qué lo podían perjudicar. Entonces, Jesús hablaba en parábolas, y en parábolas cada quien puede ponerle lo que le quiera poner, ¿verdad? El significado o el resultado que le quiera poner, ¿cierto? Eso es las parábolas, mis hermanos. Eso es, o los símbolos, por así decirlo, ¿no? Ahora, dice el versículo 12, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Ok? Mis hermanos, interesante. Usted tiene sabiduría de parte de Dios, se le va a dar más. Pero si usted o yo desechamos la sabiduría de Dios, incluso lo poquito que podemos tener, se nos será quitado también. Dice el versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Se da cuenta? Cosa tan interesante, ¿no? Y lo dice el 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo y veréis y no percibiréis. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer aquí en Isaías 6, 9 y 10? De hecho, de 9 y 10, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el versículo 16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Este mismo concepto, mis hermanos, esta misma idea, la hemos puesto anteriormente, ¿verdad? Cuando hablamos de los truenos. En Apocalipsis 10 dice que el león rugió, ¿verdad? Y 7 truenos emitieron sus voces. Entonces Juan iba a escribir. Obviamente los voces dijeron o dieron un mensaje que se podía entender. Pero, recuerde, ahí estaba solamente en visión viendo Juan. Ahora, lo que Juan iba a escribir, se le prohíbe. No lo escribas. Sin embargo, mis hermanos, cuando una multitud está en Juan 12, 28 y 29, de hecho desde el 27 para que puedan tener un mejor concepto, ¿verdad?, del contexto en sí de la cita, usted puede ver que hay una multitud ahí de pronto. Algunas personas escuchan truenos solamente, los otros escuchan la voz de Dios, la voz de un ángel. Dice, un ángel le ha hablado. Escuchan un mensaje correcto, apropiado. Ahí vemos la diferencia, una vez más, mis hermanos, de lo que está hablando aquí el profeta Isaías. La persona que está bien con Dios va a escuchar la voz de Dios. Va a escuchar el mensaje. Va a escuchar 100% claro lo que tiene que escuchar. Una persona que no está bien con Dios solamente escuchará ruido nada más. Estruendo solamente. Truenos solamente. Eso hace la diferencia, mis hermanos. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces yo te invito para que hoy tu corazón esté entregado a Cristo Jesús y que puedas tú escuchar la voz de Dios apropiadamente y el mensaje correcto que Dios tiene para tu salvación y para la de tu familia, que es, mis hermanos, donde deberíamos enfocarnos todos como miembros de la familia, ¿verdad? Entonces la respuesta, mis hermanos, para el jueves, cuando Dios cuando Dios volvió a enviar a Isaías, ¿por qué le dio al profeta un mensaje tan extraño para llevar a su pueblo? Bueno, el oír, hermanos, ahora aquí la respuesta de un servidor, ¿verdad? Para aclarar un poquito más este asunto. El oír y no entender, ver y no percibir, es la persona que se le predica y Dios le muestra toda forma de amor y aún así no toma la decisión de aceptarle. ¿Usted ha mirado de pronto a una persona que por más que usted le muestre el amor de Jesús, por más que usted le muestre y por más que Dios le muestre, ¿verdad?, su amor, están renuentes a doblegarse, por así decirlo mejor, a Cristo Jesús? Están renuentes a aceptar el mensaje de salvación. Triste, pero cierto.
¿verdad? Bien, mis hermanos, ahí en el jueves todavía dice, con estas ideas en mente, ¿cómo entendemos la función de Dios en el endurecimiento del corazón de Faraón? En Éxodo 4:21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Bien, ahí hay un texto en la lección que quiero compartir contigo en esta ocasión. Allí dice, evidentemente el faraón poseía algún tipo de libre albedrío. Ok, en esa parte, allí, casi está al final de la hoja, allí de la página en el jueves. Dice, evidentemente el faraón poseía algún tipo de libre albedrío, o no habría podido endurecer su corazón. Pero el hecho de que Dios también endureciera el corazón de Faraón indica que puso en marcha las circunstancias ante las cuales Faraón reaccionó cuando tomó sus decisiones. Las decisiones de rechazar las enseñanzas que Dios le había dado. Si Faraón hubiera estado abierto a esas enseñanzas, su corazón se habría sensibilizado y no endurecido en este caso, ¿verdad? Mis hermanos, qué hermoso saber que usted y yo también tenemos, por así decirlo, ¿no?, la misma forma de pensar y también el mismo privilegio. Usted, aunque todo se le acredita a Dios, ¿verdad? Porque Dios está en todo lugar y nada de lo que sucede si Dios no lo permite. Pero recuerde, las circunstancias que están a nuestro alrededor, todas las circunstancias que giran a nuestro alrededor, mis hermanos, debo tomarlas en cuenta. Y eso es lo que hace la diferencia en que nuestro corazón se endurezca o no. Aunque usted o yo tomemos la decisión de endurecer nuestro corazón y no escuchar la voz de Dios, igual se puede decir que Dios endureció nuestro corazón. Porque recuerde, funcionamos por Dios. Dios, hermanos, si tenemos el aliento de vida es por Dios. Si usted puede moverse es por Dios. Si usted puede pensar es por Dios. Si usted puede sentir es por Dios. Porque Dios permite todo eso. Porque ahí está su poder, ¿verdad? Entonces, todo se le acredita a Dios de cierta forma, ¿no? Pero tenemos la libertad, todavía, gracias a Dios, de poder elegir. Usted y yo elegimos a quién servimos, ¿verdad? Entonces, la respuesta para esta pregunta de un servidor, todo se acredita a Dios, pues Él está en todo lo que nos rodea, aunque seamos nosotros mismos quienes tomamos nuestras propias decisiones, ¿verdad? Al pie de la página y el jueves, mis hermanitos, ya terminando, dice, en tu experiencia con el Señor, ¿alguna vez has sentido que tu corazón se endureció a la voz del Espíritu Santo? Piensa en lo que lo causó. Si no consideraste que ese concepto era aterrador, entonces, después de todo, eso forma parte de lo que implica tener un corazón duro. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cuál es la vía de escape? Según dice ver 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Recuerde, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Las tentaciones no vienen porque de algo humano, ¿verdad? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados de parte del enemigo, en este caso, ¿no?, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otras palabras, cualquier problema que tú tengas, mi hermano o mi hermana, piénsalo de esta forma y de esta manera. Cualquier situación que tú estés pasando, Dios ha dado la forma, ¿verdad?, la manera de que tú puedas salir de esa tentación, ¿sí? De esa tentación, mi hermano, solamente podemos decir de pronto, bueno, solamente Dios nos puede librar. Sí, cierto, es verdad. Pero recuerda que Dios te ha dado a ti ya la inteligencia para que tú puedas salir de ese problema, porque Él te ha dado también la salida. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. La respuesta para esta pregunta al pie de la página del jueves, de un servidor, de una forma muy personal, aunque conocemos de Dios y sus principios, no escuchamos su voz. Y nos podemos alejar más de su presencia, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso de pronto, ¿sí? Entonces, mis hermanos, si tú y yo hoy tenemos la oportunidad de elegir a quién servimos, porque ese es nuestro privilegio de paso que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y por eso alabamos y glorificamos a Dios de esa misma forma, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿qué es tu decisión? ¿En qué va a quedar tu decisión? Bueno, espero que tu decisión sea estar a cuenta con el Señor, ¿verdad? Como dice en Isaías 1:18, ¿verdad? Vamos a entrar a la parte del viernes, mis hermanos. Hay 3 preguntas aquí que vamos a dar respuesta rapidito. La pregunta número 1. Si un escéptico o un ateo te desafiaran con la pregunta,
¿Cómo puedes demostrar que tu Dios tiene todo bajo control? ¿Qué responderías? Es la pregunta que se hace aquí, ¿no? Bueno, respuesta de un servidor, hermano, solamente como ejemplo. Solo basta con ver la sonrisa de un niño, el sol que se levanta cada mañana, una flor vestida de majestuosos colores y un corazón que late solo porque Dios tiene todo bajo control. Todo bajo control, mis hermanos. Esas son palabras, mis hermanos, que podríamos darle a una persona, ¿verdad?, que no cree o que no confía en Dios. Entonces, la segunda pregunta que aparece ahí, si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué sufren los inocentes? Que eso siempre es una pregunta que siempre resalta, ¿verdad? Isaías 1, 19 y 20 dice así: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho o lo ha hablado. Hermanos, si obedecemos a Dios, todo estará bien, todo estará tranquilo. Sigue diciendo la pregunta: ¿significa que en la vida actual se supone que solo a los que son fieles a Dios les suceden las cosas buenas y solo a los que se rebelan les pasan cosas malas? No necesariamente, ¿verdad? No, pero comparar Job 1 y 2, el capítulo 1 y el capítulo 2, y Salmos 37 y Salmos 73. Escogí algunos textos del Salmos 37, para analizarlos un poquito nada más y ver un poquito sobre ellos, ¿sí? Pero de hecho los textos se explican prácticamente solos. Dice la pregunta que sigue allí, dice: ¿podemos conciliar nuestra interpretación del carácter de Dios con las cosas malas que le suceden a la gente? ¿Deberíamos conciliarlas? Dice la palabra de Dios así, ¿no? Bien, mis hermanos, Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dios te cuidará. El 25 del mismo capítulo 37: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios está al control, recuerda. Y el que es justo, el que es fiel a Dios, ¿sabe?, tiene la bendición de Dios y su protección. Y esa protección puede durar por toda la eternidad si nos mantenemos dentro de los caminos de Dios en todo tiempo. El versículo 28: porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos, a usted y a mí. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Recuerda el fuego. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que el fuego de Jehová nos purifique o nos destruya. Nuestra decisión, simple y sencillamente, ¿no? El versículo 39 del capítulo 37 de Salmos dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Mira, que estás sufriendo aquí en este mundo, recuerda, mi hermano, mi hermana, la salvación viene de Jehová, la sanidad viene de Jehová, y Jehová está presto, listo para socorrerte. Busquémosle a Él en todo momento, mis hermanos, ¿sí? Entonces, la respuesta para esta pregunta número 2 del viernes: cosechamos lo que hemos sembrado, producto de nuestra desobediencia. Dios nos da su promesa que si andamos en sus caminos, tendremos gozo en la vida eterna. Y por eso glorificamos a Jehová, ¿verdad? Última pregunta. En Isaías 6 dice: ¿por qué hay tantas conexiones con el día de la expiación? Considera el hecho de que en ese día de juicio anual, Dios purificaba a su pueblo limpiando el pecado de la gente leal. La gente leal, la gente fiel, ¿ok? Según Levítico 16:30, dice: y eliminando a los desleales también, según el Levítico 23, 29 y 30. Bueno, Levítico 16:30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Eso era el día de expiación. Ahora, para los desleales, Levíticos 23, 29 y 30 dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. ¿Qué le parece? Hermanos, ser fieles a Dios, tendremos la bendición de Dios y tenemos la vida eterna también. Yo te invito a esta hermosa ocasión, en esta lección, mis hermanos, que veamos la gloria de Dios como nuestra
amiga, como como un amigo, ¿verdad? Veamos a Cristo Jesús como nuestro amigo que está aquí listo para ayudarnos y protegernos, mis hermanos, de todo lo que hay, ¿sí? La respuesta para esta pregunta número 3 del viernes, de un servidor, por supuesto, general, ¿verdad? En el día de la expiación, Dios santificaba a su pueblo al limpiarlo de sus pecados. Y mi hermano y mi hermana, hoy para nosotros el día de expiación puede ser el momento que pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Aunque recordamos, ¿verdad?, que en el 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y está un juicio investigador andando ahora mismo, mis hermanos, y sabemos que en un momento dado, ¿verdad?, llegará también el juicio para los vivos, ¿verdad?, empezando por la casa de Jehová, por los santos. Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga, Dios esté contigo, Dios te guarde en todo momento. Recuerda que estamos aquí para servirles, mis hermanos, y por supuesto esperamos, ¿verdad?, que tú y tu familia se preparen y sigan preparándose, porque en lo que se refiere a fe y esperanza, mis hermanos, seguiremos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, mis hermanos. Recuerde que los audios ahora son porque andamos en viaje, ¿verdad?, dando una campaña por México. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes y les amamos en Cristo Jesús. Prepárate, porque recuerda, lo vuelvo a repetir, porque con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima. Fe y esperanza, prepara